Felicitaciones. Buenos días. Sí. Estaba realizando informes para este tema, que es un tema más. Digo que el curso de mi parte lo voy a dejar manera de la segunda semana. Ahí quedan 2 semanas más tarde. Porque esas 2 semanas me quedan más servir para volver a realizar el proceso. Y esas 2 semanas no voy a dejar que voy a venir a hacer el trabajo. Pero que uno es sumamente sencillo, el contenido es muy poco. Cuando yo tiempo ahí, que me cargan los productos, que no puedo chequear la carrera, ¿no? Bueno, pero que uno es. En realidad es que le hicimos en biofísica, cargo corporal técnico puede terminar en 2 semanas, mucho 3 semanas. Sangre de inmunología muy chiquito. En fisiología 2 y media. Me deja ver fisiología 2. Probablemente hay más contenido, con más dificultad, sigue adelante, ¿no? Y sigue apoyando. Pero que uno me tuvo que haber pasado algún accidente, ¿no? Me acuerdo una foto de caer de una enfermedad, un problema familiar, social, algo tuvo que haber pasado, ¿no? Siempre así regularmente, y digo, no. Porque a veces cosas externas que pueden llevar a que se puede. Pues si me decís que yo no pude conseguir, tengo que pensar en ello. O no me concentré correctamente o no es mi tema. Entonces me da un ciclo cardíaco. ¿Qué cosa es el ciclo cardíaco? Si yo a la señorita le pregunto ¿cuántos latidos tiene en un minuto? Le digo probablemente 65, 70, ¿sí? Entonces le voy a decir, entonces tú tienes 70 ciclos cardíacos por minuto, ¿sí? Entonces cada sístole y diástole es un ciclo cardíaco. Entonces, definición, ¿qué es el ciclo cardíaco? Es el conjunto de acontecimientos, una serie de procesos eléctricos. Ahí lo estuvimos viendo, electrocardiograma. Si tengo mi trazado 70 PQRs, tengo 70 ciclos cardíacos. Entonces, manifestación de la actividad eléctrica. Mecánicos, hablamos del acoplamiento con las fibras miocárdiacas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no están hablando de fenómenos mecánicos. Fenómenos mecánicos, me estás creando qué cosa, presiones, fuerza. Hemodinámicos, ¿de qué está hablando? ¿Qué cosa estás movilizando? Sangre, hemosangre, en el movimiento. Fenómenos acústicos, porque ya estoy escuchando el primer latido, segundo latido cardíaco, tercero y cuarto a veces. ¿Sí?
volumétrico porque empiezo a manejar volúmenes telediastólicos, telesistólicos, ¿sí? Volumen sistólico, volumen de residual, que ocurren durante el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Esa es la definición de ciclo cardíaco. Pues en la dinámica cardíaca, ¿qué voy a encontrar? ¿Sí? Voy a encontrar dos fenómenos. Dice, la dinámica cardíaca puede ser dos ciclos o dos fases, diástole y sístole. Y ahí me está haciendo el símbolo, ¿no? Diástole, ¿qué significa? Esto me está simulando que es un ventrículo. El ventrículo está en una cámara encerrada con dos válvulas. Me está diciendo, esta es la aurícula que me está eyectando sangre, me está vaciando sangre según desea el ventrículo. Mientras tanto, la válvula, imaginemos que este sea el ventrículo derecho o izquierdo, ¿no? Que similar, algo parecido está pasando con el vecino. Entonces, esta es la válvula auriculoventricular izquierda, este es el ventrículo izquierdo y esta es la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el ventrículo empieza a llenarse al izquierdo, se abierta la válvula auriculoventricular y la sangre empieza a llenar el ventrículo. Entonces, ¿qué es la diástole? Es la fase de llenado del ventrículo, en el cual se están dando dos hechos importantes: apertura de las válvulas AV y cierre de la válvula aórtica y pulmonar. En la sístole, ¿qué sucede? Ya se llenó, entonces la sístole, ¿qué cosa es? Es el fenómeno de contracción. Contracción. ¿Qué significa? Ahí estamos viendo de qué. Fuerza de contracción que hace que la válvula por la cual ha ingresado la AV se cierre y ha generado tanta presión que ha permitido que la válvula aórtica o pulmonar esta se abra y la sangre sea eyectada, ya sea a la arteria pulmonar o ya sea a la aorta. Entonces, el ciclo cardíaco tiene dos fases, sístole y diástole. En tiempo, la sístole dura 300 milisegundos y la diástole está durando 500 milisegundos. Entonces, primera conclusión, ¿qué me está diciendo? La diástole tiene una duración casi el doble que la sístole. Y eso es importante cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, de esa manera voy a hacer una pregunta. Bueno, no voy a preguntar qué cosa es sístole, qué cosa es diástole, qué pasa en la sístole, qué pasa en la diástole, ¿no? Tendría que preguntar en una taquicardia. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? ¿Qué cosa taquicardia? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, en la taquicardia, ¿qué va a suceder? ¿Quién se va a dañar? Básicamente la sístole. ¿Por qué me tienen que acortar? Si yo no voy a decir 70 por mil, voy a decir 140. Entonces, ¿quién se va a acortar más? La diástole. La diástole. Y si se acorta la diástole, ¿qué sucede? No voy a tener un buen llenado. Por lo tanto, mi volumen sistólico, ¿cómo va a ser? Menor. ¿Y cómo va a ser mi percusión en mis tejidos? Malo. Las preguntas vienen en ese sentido. No voy a preguntar qué es volumen sistólico, ¿no? Podría preguntar cuál es. Podría preguntar, ¿no? Como definición, voy a preguntar qué volumen sistólico es, pero no pasa. Preguntaría, ¿cuál de los siguientes factores enumerados en la parte inferior no es determinante en el volumen sistólico? Marco A, B, C, D, ¿no? Y por ahí debe haber alguno que, digo, el A sí, el B sí, el C sí, el D no apoya aquello. No que digan, ¿por qué no apoya esto? Ese punto de análisis. O al revés, pongo falsas, pongo marca la verdadera y pongo una verdadera. Verdadera es esta. ¿Por qué es esta verdadera? Y no le como decía ella, ¿no? Si quiero estudiar medicina y aprender definiciones, me pongo un diccionario. Y ya me voy a la facultad, me pongo un diccionario, aprendo un diccionario total y voy a hacer propio médico. Y no lo soy. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la primera conclusión, ¿verdad? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se van a cortar los dos. Pero quien se corta básicamente es la diástole. Y si se corta la diástole, tengo un mal llenado ventricular. Y si tengo un mal llenado ventricular, o sea, tengo un bajo volumen telediastólico, voy a tener un volumen de eyección muy pequeño, que no me va a servir para perfundir adecuadamente mis tejidos.
eso es más o menos lo que sucede, ¿no es cierto? En reposo y en diástole se relaja, en sístole se contrae. Entonces, ahí ya me está hablando ahora, me está hablando de tono cardíaco. Me está diciendo el primer tono cardíaco, que es el cierre. Aquí, ¿qué vendría a ser? ¿El cierre de quién? Primera válvula, válvulas auriculoventriculares, aórtico pulmonar. Este viene a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Y este viene a ser el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares. Y la diástole aquí viene llenado de la. Entonces ya ahí están acoplados ya los fenómenos acústicos. Hay un primer tono cardíaco, un segundo tono cardíaco. Entonces, ahí qué me está diciendo, diástole. En la diástole, ¿qué cosa voy a encontrar? Dice, ya me metí a hablar de la diástole, ahí me voy a encajar un momento. ¿Sí? Voy a hablar de la diástole. La diástole dice que tiene sus componentes. No, el diástole no significa ya, ¿sí? Hay momentos, hay fases. ¿Sí? Dentro de eso diríamos hay su fase. Dice relajación isovolumétrica. ¿Qué me está diciendo en relajación isovolumétrica? Empezó la diástole, sí, pero todavía no me estoy llenando de sangre. ¿Qué está pasando? Está en relajación isovolumétrica. ¿Qué significa? Están las válvulas cerradas, allá, se cerraron, pero ¿qué pasa? El ventrículo se sigue relajando. Pero está perdiendo volumen, no está perdiendo volumen, más bien está perdiendo presión, porque se está relajando sobre el mismo volumen que quedó, pues de relajación isovolumétrica. Pues isovolumen, lo que estoy perdiendo en ese momento, válvulas cerradas, y estoy perdiendo qué cosas, el ventrículo se relaja, qué cosa pasa, se gana presión o pierde presión. No tiene presión. Y ahí es por qué. Relación isovolumétrica en el dibujito como para niños estoy ubicado aquí. Aquí estoy, válvula cerrada, esto se relaja. No hay ni salida ni sangre, ni entrada de sangre, ¿verdad? Solamente el ventrículo se empieza a relajar. La segunda parte viene del llenado rápido. ¿Qué sucede? Se ha abierto la válvula. ¿Y cuál? La aurícula ventricular. Y como aquí tengo caída de presión y aquí estoy ganando presión y volumen debido a que mientras esto estaba cerrado la sangre seguía llegando a la aurícula derecha o izquierda, voy a ganar, pero no puede pasar el ventrículo porque la válvula está cerrada. Y mientras tanto el ventrículo acá abajo se está relajando. Entonces, por diferencia de presiones, ¿qué va a hacer? Se va a abrir la válvula auriculoventricular. Y ahí está. Se abrió la válvula auriculoventricular, entonces viene un llenado rápido. ¿Qué significa? Que el ventrículo se ha llenado en ese momento un 80%. Un 80% aquí ocasional llenado. Pues llenado rápido, 80%. Después viene un llenado lento, que ayuda en un 5%. Y por último va a venir la sístole auricular, que va a permitir que el corazón se llene, que el ventrículo se llene un 15% más. Entonces el corazón ya se llenó a plenitud, 80 más 5, 85 más 15, tengo los 100% de llenado. Entonces en la fase de diástole tengo todas esas fases, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular o sístole auricular. ¿Está claro, verdad, jóvenes? ¿Qué más puedo decir aquí? Creo que nada más. Voy narrando, aunque ya lo dije, vamos a remarcar algo nuevo de diástole. Viene la relajación isovolumétrica. ¿Qué está pasando ahí? Es una cámara cerrada. ¿Qué me dice cámara cerrada? Las válvulas AB y las sigmoidales están cerradas. ¿Cuánto dura? 80 milisegundos. La presión intraventricular disminuye hasta 10, o sea, hasta caer en relación isovolumétrica. Finaliza cuando la presión ventricular se ha hecho menor en relación a la auricular. Eso va a permitir ¿qué cosa? Que las válvulas AB se puedan abrir. Paso a la siguiente fase. Diástole de llenado ventricular.
fase de llenado ventricular. Hay un llenado rápido en el dibujo. Se abrió la barba y como el ventrículo fue perdiendo presión, se estuvo relajando y la aurícula medilla hizo sístole. Entonces, creyendo que el esto ya cuando se abre la barba y justamente la sangre empieza en una fase de llenado, dura ese tiempo, fase no completamente pasiva, porque el ventrículo por elasticidad se empieza a encoger. No estoy diciendo que esté en sístole en ese momento, pero como es elástico se empieza a contraer. A recuperar su posición normal, participa el mecanismo de destrucción activa. Entonces, en el examen preguntaría, en el llenado rápido hay una fase de participación del mecanismo de destrucción activa. Explique por qué se da este fenómeno. Entonces, ¿cuál sería su explicación? ¿Por qué se da la destrucción activa? Diciendo, el ventrículo está actuando como una bomba de destrucción activa, no solamente abre la puerta y pasivamente recibe, sino que está succionando sangre hacia aquí. ¿Cuál sería la explicación? Porque todo tiene su explicación suave. ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué? Cuando yo inspiro, ¿qué cosa hago? Creo presión negativa en la caja torácica. Y al crear presión negativa en la caja torácica, estoy creando también presión negativa en la cavidad ventricular. Y eso hace que la sangre incorpore más. Pregunta que ¿saben? Puede venir. ¿Cuándo aumenta el retorno venoso? ¿En la inspiración o en la expiración? La inspiración. Ya, en la inspiración, explique su respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Biofísica, jóvenes. Vale, que lleve bien su biofísica, fisiología, uno se lo va a pasar facilito. Pero que pasamos a las justas, cumplidas, ¿cómo pasa? Apagamos las consecuencias de esas cosas. Y esa fue la razón de poner biofísica ahí en este año. Para que me dé base, me dé sustento para pensar en forma secuencial. Además, van a jóvenes, es correcto. En la inspiración hay un mayor retorno venoso, hay un mayor llenado de los ventrículos. Vamos a para eso. Dice, disminuye el fenómeno de torsión sistólica responsable del tercer ruido cardíaco. ¿Dónde se pregunta el examen? ¿En la niñez es factible encontrar un tercer tono cardíaco? Sí. Explica su respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué podría ocasionarme un tercer ruido? En algunos casos es considerado patológico. Me dice, sí, hay tercer ruido, por ejemplo, me dice insuficiencia cardíaca congestiva, y también en los niños es normal encontrar un tercer tono. Pero ¿por qué? Tengo que decir, ¿por qué tiene ese tercer tono? Entonces tengo que decir, porque la sangre entra bruscamente de la aurícula hacia el ventrículo y eso hace remecer las paredes del ventrículo. Y eso las hace vibrar y eso es lo que ocasiona el tercer tono cardíaco. Y para eso, ¿qué cosa? Las paredes ventriculares pues, tienen que ser muy flácidas, dejarse manejar con facilidad. Es como si entrara un viento muy fuerte a esto y me hace vibrar las paredes que están aquí. Y para poder vibrar las paredes, estas no van a vibrar por supuesto porque son de cemento, ¿no es cierto? Pero si fuera una carpa, seguro que entra aire y se va a flamear las paredes. ¿Sí? Entonces, esa vibración de esas paredes, porque es un flujo alto, ocasiona el tercer tono cardíaco. ¿Y el niño por qué? Porque su ventrículo no es bastante flácido, es elástico, nuevo ese ventrículo. ¿Sí? Entonces, esa es la fase de llenado ventricular. Ahora, eso, ¿en qué está coincidiendo? ¿En qué cosa está coincidiendo ahí? En el llenado rápido, en el electrocardiograma, se va a dar antes de la onda P. Eso es lo que se ha narrado, fenómenos acústicos, hemodinámicos, eléctricos, de volumen, de presión, esos van correlacionados con él. En un momento les voy a presentar un gráfico ahí, en el cual dice, ese gráfico está hecho matemáticamente. O ahí creo que es el dibujito, ahí lo tengo, pero también está aquí.
Entonces me dice, el llenado rápido en el electrocardiograma se da antes de la onda P. Antes de la onda P. Las valvas auriculoventriculares se abren. El llenado ventricular es un 70 y 90, promediando en antes dijimos 80. El R3 ocurre por compliance de la pared ventricular, que es el tono cardíaco 3. Compliance de la pared, me está diciendo, esa pared cierra la puerta por abajo. Esa pared es bastante complaciente, se deja distender con facilidad. Mecanismo de succión durante el llenado rápido. Dice, succión activa, consecuencia de la rápida expansión de la cavidad ventricular que crea un gradiente de presión favorable al llenado. Factores, ¿por qué se debe un mecanismo de succión? Uno, succión activa. El ventrículo hago espacio de presión negativa, se expande como un receptor de la sangre. Factores se denominan hemodinamia. Al abrirse la válvula mitral, el ventrículo se dilata, incrementando bruscamente su radio interplanetario y disminuyendo el grosor del calibre, facilitando la entrada de sangre. Ese hecho más favorece que haya un llenado rápido. Y efecto de manga de riego. El aumento del flujo sanguíneo en las arterias coronarias epicárdicas al comienzo de la diástole produce una distensión pasiva de la cavidad ventricular. Entonces tengo 3 razones para poder explicar esa fase de llenado rápido. ¿Por qué se da ese mecanismo de succión? Entonces el mecanismo de succión me explico por esto, me explico por esto, y explico por esto. ¿Sí? Mecanismo de succión es más evidente durante el ejercicio físico o cuando aumenta el tono sincrónico. Cuando hago ejercicio me estoy inspirando profundamente, estoy creando mayor presión negativa en mi caja torácica, estoy tomando mayor cantidad de aire, estoy expandiendo más mis pulmones. En estas circunstancias la presión mínima del ventrículo izquierdo puede disminuir incluso por debajo de 0. ¿Cuánto le dije ayer? No lo dije en el grupo, pero ahora lo generalizo. Por favor, apréndanse las presiones sistólicas y diastólicas de las distintas cavidades cardíacas, que esto es vital para poder explicar lo que sucede. Yo preguntaría, ¿cuánto es la presión en la aorta, señorita? ¿Cuánto? 120,80. ¿En el ventrículo izquierdo cuánto será? 120,80. No, ¿cierto? Es 120,5. Y aquí me está diciendo en la fase de llenado rápido, incluso puede volverse más menos de 0. O sea, está muy negativo. Entonces dice, en estas circunstancias la presión mínima del ventrículo puede disminuir incluso por debajo de 0, aumentando el gradiente de presión a través de la barra mitral y la velocidad de llenado ventricular se incrementa. Entonces, jóvenes. Ahora entro al llenado lento. Dice que es la fase más larga del ciclo cardíaco. La fase lenta. Los cambios en la frecuencia cardíaca alteran el tiempo disponible para la diástasis. O sea, si se altera la diástole, esta envejección daña más cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Dura 190 milisegundos. Al final de esta fase, las aurículas se despolarizan. Y si se despolarizan, ¿qué me está diciendo que viene? La película sigue corriendo. Llenado rápido, llenado lento, y aquí me está diciendo, al final de esta fase de llenado rápido, las aurículas se despolarizan. ¿Qué me está indicando que viene? Que está llegando la sístole ventricular. Entonces tenemos fases finales de la diástole, fase de llenado lento. Dice, el ventrículo sigue llenándose gradualmente, produciéndose un aumento paulatino de la presión y del volumen ventricular, porque en ese momento el ventrículo no está perdiendo sangre, pero se está llenando. Y si yo tengo un vaso que estoy llenando agua, estoy ganando volumen y estoy ganando presión. La presión diastólica en la aorta, es de 80 y en la arteria pulmonar es de 8.
Esta fase representa aproximadamente el 5% de llenado, el otro decía 10% me parece, ¿sí? El llenado ventricular total, y es la que más se aporta cuando aumenta la frecuencia cardíaca. En la fase de llenado auricular, al final de la diástasis, las aurículas se despolarizan. Aparece la onda P. ¿Qué me significa? ¿Qué era la onda P? Era la despolarización de las aurículas. Y si hay un acoplamiento eléctrico mecánico, me está diciendo que se viene qué cosa, la sístole auricular. Contribuye en cuanto más de llenado, en un 15%. ¿Sí? Esta fase tiene mayor. ¿Por qué es importante este llenado? Es vital, ¿sí? Como comentaba ayer, si no tuviera ese 15%, no como usted creo que era comentario con la razón, como si estoy haciendo la misma mismo tema. Especialmente en laboratorios no es tan intenso como ustedes, ¿sí? Y porque todos los expositores tienen un conocimiento general. Entonces, esta fase adquiere mucha importancia en la situación con el ejercicio físico. Quien no tiene una sístole auricular, prácticamente no puede ser ejercicio. ¿Por qué? Porque va a caer en problema de volumen. Entonces, esta fase tiene mayor importancia en situaciones como el ejercicio físico, la estenosis mitral o cuando disminuye la distensión ventricular. No, pero no me deja llenar. Por lo tanto, mi volumen telediastólico va a ser malo. Y cuando mi organismo va a requerir más sangre, me va a hacer falta ese 15%. Entonces, si voy a vivir sin ejercicio, me la voy a pasar más o menos tranquilo. Pero si no tengo esa sístole auricular, cuando haga ejercicio, voy a fracasar. Es probable que tenga una muerte súbita. O se agote rápidamente, se cansa rápidamente. La secuencia de esta fase asegura que la secuencia de estas fases asegura que la eyección y llenado ventricular no se vean comprometidas cuando los tiempos de contracción se acortan, como sucede al aumentar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Y ahora la contracción auricular. Dice, ayuda a llenado del ventrículo. No voy a llenar bien el ventrículo cuando tengo una estenosis mitral. No me dejas pasar toda la sangre hacia el ventrículo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O cuando hay una taquicardia, ¿por qué? Porque me has cortado por la fase de llenado. Entonces, pregunta del día. La estenosis mitral. La estenosis mitral, ¿qué implicancias tiene sobre el llenado del ventrículo izquierdo? ¿Sí? De cada una de las cosas de muchas preguntas. La estenosis mitral, ¿qué repercusiones tendría en un paciente? Y les vuelvo a decir, como que soy insistente, que el examen viene de esa manera. No voy a preguntar qué es estenosis mitral, ¿sí? Pero como recién están usando el curso, les voy a decir qué es estenosis mitral. Las válvulas pueden hacer, la válvula es una puerta, ¿sí? ¿Cuándo se hace estenosis? ¿Sí? Cuando quiero abrir la puerta y no se abre totalmente, no se abre. Y cuando quiero pasar, ¿qué es estenosis? Entonces tengo un problema de salida. ¿Qué puede suceder en una insuficiencia? La barra que debería cerrarse así, ya no se cierra, se abre. ¿Qué va a pasar? Ahí no tengo problema de salida, tengo problema de regreso de la sangre que mandaba a su cuerpo. Entonces, ahí no tiene problema. Piensa es que tiene una estenosis mitral. ¿Qué me está diciendo? No me está dejando pasar sangre correctamente. ¿De dónde? De la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, no me está dejando que me llene bien. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener problemas de volumen telediastólico. En la taquicardia ya comentamos por qué. Ahí no tengo problema de válvulas, sino que me has acortado el tiempo de llenado. Es responsable del cuarto tono cardíaco, lógico. La aurícula se contrae, crea presión sobre el ventrículo y hace vibrar nuevamente las paredes del ventrículo. Ese es el cuarto tono cardíaco. Que en niños puede ser normal, pero en adultos se le considera como algo que puede ser patológico. Dura 60 milisegundos, está representada por la onda P en el trazado electrocardiográfico. Al finalizar este periodo he obtenido un volumen telediastólico.
o no, el volumen T de diastólico, el volumen que tengo al final de la diástole, o sea, al final de la relajación del ventrículo. La contracción auricular se inicia como pico de la onda P, aporta un 30% de no realizan 20, no realizan 15, los ventrículos ya se llenan al 100%, el R4, el tono cardíaco 4, ocurre con una vigorosa contracción auricular por resistencia de llenado. Ya me empieza a comentar otras cosas más. La onda A auricular refleja la elevación de la presión. Ya me está hablando, por eso ayer dijimos, tarea para, no sé qué nombre tiene el 10% de su nota, ¿sí? Describe las cuentas del pulso venoso. Ella me está hablando del pulso venoso, tiene una onda A. Es así. Y la onda A, ¿qué me está diciendo? Reflejo de qué cosa es, de la sístole auricular. Entonces, si en el trazado del pulso venoso no me viene la onda A, ¿qué me está diciendo? Oye, no tiene sístole auricular. O si me sale una onda más grande de lo normal, ¿qué me está diciendo? Que si tienes sístole auricular, pero tienes una aurícula hipertrofiada. ¿Por qué? Probablemente porque tienes una estenosis mitral. Entonces, esa es la importancia del pulso arterial y el pulso venoso que tienen que hacer. El libro de Pedro Sábado. Ese es vital, ese es el libro de referencia de la cual tienen que sacar tú. Así como de referencia para nuestro examen teórico de lo que estoy haciendo en la teoría y el libro de Borón. Esas son nuestras dos fuentes bibliográficas para el examen teórico, el Borón y la clase teórica. Y para ese del 10%, ¿cuál es? Es el Pedro Sarto, pulso venoso y pulso arterial. Y el otro 20% es el BIM que están haciendo, que es la mitad, y los pasitos del lado de la mitad. Importancia de la sístole auricular. ¿Por qué es importante la sístole auricular? Dice, la sístole auricular me está aportando un flujo de sangre de un 15 a 20% para el volumen diastólico ventricular, siendo este llenado un proceso pasivo. Cuando habla de proceso pasivo me está diciendo llenado rápido y llenado lento, que ha sido pasivo por diferencia de presiones, ¿sí? Que ocurre antes de la contracción auricular. Durante el ejercicio dice, se necesita aumentar el volumen minuto cardíaco, tengo que aumentar mi gasto cardíaco porque estoy teniendo más requerimiento para mi actividad física. La sístole auricular desempeña un papel más importante en el llenado ventricular. Si no tengo, no me está dando ese plus de 20%. En patologías, el paciente con estenosis de la válvula mitral o disminución de la distensidad ventricular no va a llenar adecuadamente el ventrículo. La sístole auricular puede aportar el 35% del volumen diastólico ventricular. Fibrilación auricular. En esta condición la segunda se contrae de forma irregular, desordenada, por lo tanto no hay una contracción efectiva. Por lo que sus contracciones apenas participan en el llenado ventricular. La pérdida de contracción auricular en ciertas patologías consecuentemente va a disminuir. Si no me funciona la contracción auricular, mi llenado ventricular va a ser malo, por lo tanto mi volumen sistólico va a ser malo, mi gasto cardíaco va a ser malo. ¿Qué función tiene la aurícula en el ciclo cardíaco? Contribuye al llenado. La contracción auricular ayuda al llenado ventricular, especialmente en la taquicardia, estenosis mitral o cuando disminuye la distensión, que tiene que meter fuerza para llenar. Por eso la aurícula empieza a hipertrofiarse, porque tiene que pelear contra esta estenosis mitral, tiene que luchar contra un ventrículo que no se deja distender con facilidad. Entonces, le va a llevar a qué cosa? A una hipertrofia de la aurícula. Y electrocardiográficamente, ¿cómo se va a revelar? Con una onda P acá. Como vimos ayer. Pues vamos viendo cómo se van complementando las cosas. ¿Para qué más me sirve la aurícula? Dice liberación de péptidos. Cuando se dilata la cavidad auricular, en la aurícula encuentro varios receptores. Me está diciendo, ¿sabes qué? Tengo mucha presión. Entonces, ¿qué hace la aurícula? Empieza a liberar péptidos natriuréticos.
Ese pértido, pues, no, aquí ya me está diciendo, antes era difícil la medicina, porque este pértido tenía su nombre de que lo había descubierto. Rodríguez, por ejemplo, no me acuerdo el nombre. La hormona Rodríguez, ¿qué función tiene? ¿Qué hago con Rodríguez? Ahora es más fácil la medicina. Entonces, la aurícula que libera el pértido natriurético auricular. ¿Por qué? Porque este es un presorreceptor. ¿Qué hace? Es un nombre de péptido, es una cadena de aminoácidos, natrio, sodio, urétrico, sodio, me está diciendo así. Me está sensando que la aurícula tiene alto volumen, ¿esta cómo se defiende? Produciendo esta hormona, que me está diciendo cuál es su efecto del mismo nombre, me está diciendo de que empiece a eliminar mayor sodio por la orina, y si elimino más sodio por la orina, empiezo a perder volumen. ¿De qué problema empecé? De alto volumen. ¿A qué voy a llegar? A disminuir mi volumen. ¿A través de qué mecanismo? Haciendo eliminar más sodio y consecuente más agua por la orina. Y si mi volumen sanguíneo disminuye, seguro que mi presión de la aurícula también va a empezar a disminuir. Es secuencial, ¿no, señores? No hay invento en ninguna cosa. Pues acostumbremos a ver la medicina como una película, no como una foto. Porque si en el cuento no se te olvida contarme que la puta roja existe el lobo, ya no existe el cuento, ¿no? Ya no existe. Y si en la película no existe la abuela, tampoco es Caperucita Roja. Pues aquí no me puedo olvidar, tengo que tomar en cuenta todos los factores que están interviniendo. Regulación de la frecuencia. Dice, las aurículas tienen mecanorreceptores que incrementan la frecuencia, empiezan contribuyendo a la taquicardia cuando aumenta el retorno venoso. Entonces, ahí estamos viendo la cuestión de la aurícula. ¿Sí? Para regular el volumen, cuando sus vasoreceptores dicen, oye, tengo mucha presión, tengo mucho volumen, ¿qué puedo hacer? Produce la hormona natriurético auricular. ¿Para qué? Para que empieces a eliminar ese exceso de volumen que tiene. ¿A través de qué mecanismo? Elimina sodio a nivel del riñón y por osmosis el agua se va a ir con la sal. Y así va a disminuir tu volumen. También dice que sirve para regular la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Las aurículas contienen mecanorreceptores que incrementan la frecuencia cardíaca en 10 a 20%, contribuyendo a la taquicardia de ejercicio cuando aumenta el retorno venoso y la distensión auricular. Otro mecanismo de defenderse de la aurícula de que está sensando que tiene mucha presión o tiene mucho volumen. Entonces, dice, las aurículas tienen un papel multifuncional que va más allá del ciclo bombeo de sangre, participando en la regulación hemodinámica y neurohormonal del sistema cardiovascular. Por el si ustedes de repente van al Guyton, ¿sí? No encuentran esto. O lo encuentran así pasadito de ligero. Pero si me voy al Morón me lo voy a explicar en una página completa. Y seguro si voy al Guyton de mi tiempo de estudiante no me hablan ni siquiera de esto. La sístole, ¿sí? Ya acabemos la diástole, paso a la sístole. Desde el punto de vista eléctrico, periodo comprendido entre el complejo QRS y el comienzo de la onda T. Ahí electrocardiográficamente, ahí está ubicada la sístole. Punto de vista mecánico, es espacio de tiempo que transcurre desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares, primer ruido, hasta el cierre de las válvulas semilunares, segundo ruido cardíaco. Entonces, primer tono cardíaco, ¿qué se debe? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo, al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Dejo como pregunta, ¿se cerrarán juntas las válvulas auriculoventriculares? ¿Sí? No. Me parece que no. Me va a decir, esta se cierra primero, que explique su respuesta. Hay razones por qué esta se cierra primero. ¿Sí? Eso queda como tarea para mi examen. Otra pregunta. ¿Se cerrarán juntas la válvula aórtica y pulmonar? No. ¿Quién se cierra primero? Ocular. Explique su respuesta. ¿Sí? ¿Por qué se cierra una primero y la otra después? La sístole también tiene sus fases. Sístole, ¿sí? Contracción isovolumétrica. Aquí estoy en dibujito, contracción isovolumétrica. Válvula cerrada. Contracción, se está contrayendo. No me lo dice, contracción, se está contrayendo. Pero no estoy ganando ni perdiendo volumen. Porque la válvula de recibir está cerrada, la válvula de salir también está cerrada.
vino la sístole auricular, pero estoy en la primera fase de contracción volumétrica. ¿Qué cosa es lo que estoy ganando en ese momento? Estoy ganando presión. Y con esta presión que estoy ganando, ¿qué voy a abrir? Esta no la voy a abrir, esta se va a cerrar más, porque no significaría que la sangre va a pasar a la aurícula. Tiene que abrir esta válvula aórtica. Aquí la válvula aórtica la tiene que abrir. Aquí. Esta no la va a abrir, está cerrada. Sería normal que regrese por aquí. Debería hablar de una insuficiencia de esta válvula. Pero está normal, no se puede. Entonces, ¿qué va a hacer? He ganado aquí presión que le va a ganar a la presión diastólica de la aorta, que estuve en 80. Aquí ya pasé de 0 que estuve, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Le gané a esta, abro esta válvula. Y la sangre empieza a salir, eyección máxima. Después, como estoy perdiendo volumen, estoy perdiendo presión y además mi contracción de ese ventrículo ya está cesando, por lo tanto estoy perdiendo presión, ¿sí? Porque ya perdí volumen y ya no gano presión porque el músculo empieza a relajarse. ¿Qué hace? ¿Quién ganó presión en ese momento? La aorta. ¿Sí? La sangre va a querer eyección reducida, estoy pasando ya, ¿sí? Eyección reducida. Ya las presiones ya aquí voy perdiendo y aquí ya me está ganando, y empiezo a inyectar con menor velocidad. ¿Sí? Y viene la protodiástole. O sea, proto, ¿qué cosa es? Casi ya, es inicio o final. O petacadito, bueno, ¿qué cosa es una frontera? Es un sufijo. Así como hay tele, hay meso, tele lejos, meso a la mitad, proto que me parece que es al inicio, ¿sí? Me está diciendo ya quiero empezar joven la diáspora. ¿Sí? Ya estoy terminando mi sístole, quiero empezar mi diáspora. ¿Eh? Entonces empiezo a comentar cada una de las fases que he visto. Contracción isovolumétrica, cámaras cerradas, dura 50 milisegundos. La presión intraventricular empieza a aumentar sin variación de volumen, por eso es ISO. Pasa de un sistema de baja presión a alta presión, estoy en presión de casi 0, y 10, 20, 30, 40, 70, 80. El grosor de la pared aumenta un 25, porque está haciendo pulso, que está contrayendo 50 millones debajo de la caja, el bici se empieza a aumentar de volumen, ¿sí? El músculo está en buenas condiciones. Contracción isovolumétrica, ¿dónde se da el electrocardiograma? Cuando estoy en el pico de la onda R. En ese momento estoy dando qué cosa, la contracción isovolumétrica. ¿Qué cosa es? Es el inicio de la contracción ventricular. El primer ruido cardíaco, ¿sí? Con el primer ruido cardíaco es que empezó esto, porque la válvula vital está cerrada ya en el signo anterior. ¿Sí? Incremento de presiones, el volumen es constante, aparece la onda C en el pulso venoso. En la contracción auricular que me da origen a la onda A. Ahora que estoy en contracción ventricular, ¿qué me da origen en el pulso venoso? La onda C. ¿Por qué? Por leve protrusión de las válvulas, o sea, la válvula esta se va a ir hacia arriba y eso ocasiona la onda C en el pulso venoso. Ahora la pregunta vendría, ¿sí? Por eso, a ese tema, repito, jóvenes, ¿por qué? Seguro voy a tomar exámenes de ahí y no se confíe, yo nunca repito los exámenes, ¿sí? Tengan esa seguridad, yo no tengo banco de preguntas, ¿sí? Tengo la pregunta y si el día siguiente la estoy borrando. Y que no me tengo que hacer un banco de preguntas, no las tengo. Por eso lo más tedioso para mí es hacer exámenes. Prefiero que me digan que es toda la semana clases a que hagas un examen. Pues para hacer un examen me demoro casi 2 horas. Pues tengo que evitar que no cometer error. Lo segundo, tengo que buscar el argumento, cuál es el argumento de la respuesta. Lo que más es más poderoso para mí es hacer exámenes. Casi un día me demoro. Y seguro que el examen se me viene en ese momento que empiezo, yo preguntaría en el examen. Una onda C alta. Porque si me dicen la onda C es así. Digo, es una onda C alta. ¿Qué cosa me está reflejando? ¿Qué me estaría diciendo? A ver, es lógica de que la onda C, tú me estás diciendo que es la producción de cuál? De la válvula, ¿no es cierto? ¿Sí?
acelero un poquito porque la presión ha ganado y la banda se da un poquito, ¿sí? Y me da origen a la presión de la onda C. Y si digo, en el pulso venoso una onda C alta, crecida, ¿a qué se debería? ¿Qué le dice su lógica? ¿Qué? ¿Tuvo una alerta incluso de la onda? No me da una. O sea, era así, esta me queda así. Podría ser una protrusión un poquito más arriba, pero no me da así. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Hay una mayor contracción de los círculos? No. Ahí tengo que decir, estoy sospechando que hay una insuficiencia valvular. Pues cuando el ventrículo se contrae, la sangre se apunta rápido. ¿Ya? ¿Tiene lógico o no tiene lógico? No se va a dar cuenta que la medicina es lógica, joven. La medicina es razonamiento, no es otra cosa, jóvenes. Entonces, ahí ya tengo una sospecha. Probablemente tengo una insuficiencia. ¿Bien? Seguimos. Contracción isovolumétrica, dice, coincide con la onda R del EKG, el ventrículo izquierdo empieza a desarrollar tensión y la presión ventricular empieza a aumentar rápidamente. Cierre valvular, la válvula mitral se cierra impidiendo el reflujo de sangre de la aurícula, produciendo el primer tono cardíaco. El ventrículo queda aislado tanto de la aurícula como de la aorta, las dos válvulas están cerradas. Cambios morfológicos, el diámetro del ventrículo empieza a disminuir, el eje longitudinal se acorta, el grosor aumenta, la punta del corazón se desplaza hacia la pared torácica, producción de latido de punta. Ustedes se ven ahí en tu camisón delgado, ¿van a ver qué? ¿En qué momento se está dando eso? En la contracción isovolumétrica. Desde ahí échense al cambio singularmente son delgado, ¿van a ver qué? Aquí que me está diciendo que es una contracción isovolumétrica. Ahí está justo en el momento de la contracción isovolumétrica. Durante esta fase, en uno que es hipertenso, ahí el latido de punta va a ser muy marcado. Durante esta fase, aunque se desarrolla tensión, el volumen no varía, por eso es isovolumétrico, estoy ganando tensión. ¿Sí? Esta contracción isovolumétrica permite que el ventrículo izquierdo pase de un sistema de baja presión que tenía casi cero, ¿sí?, a uno de alta presión, ¿sí?, al de la circulación sistémica. La sístole, ¿sí?, entro a la fase de eyección, ya pasé la contracción isovolumétrica. Ambos ventrículos van a vaciar el 60-70% de contenido. Ya, ¿cuándo se ha abierto? Cuando en el caso del izquierdo he excedido la presión diastólica de la aorta. ¿Cuánto era? 80. Imprime la velocidad de la sangre expulsada por los ventrículos. Eyección rápida. Ahí está. Cuando la presión del ventrículo supera el de la aorta, los 80, comienza el llenado de las aurículas y la presión de la aurícula izquierda aumenta. Aquí se eyecta el 60-75% de la sangre almacenada en el ventrículo hacia la aorta, se siente recibe, empieza a aumentar la presión de la aorta. Eyección rápida, ¿sí? El electrocardiograma se corresponde al segmento ST, la válvula aórtica y pulmonar se abre, si las presiones en el izquierdo han pasado de 10, de 80, y en la pulmonar han pasado de 10, ya me está diciendo que las presiones del ventrículo derecho son muy diferentes a las del izquierdo, ¿sí?, porque para abrir la boca he tenido que el ventrículo izquierdo, ¿cuánto tenía que llegar la presión? De 80 por lo menos. El izquierdo, el derecho, ¿cuánto tuvo que haber ganado? De 10 para poder abrir la válvula pulmonar. Entonces ya me está diciendo, la presión en el sistema sistémico es mayor, en el menor o pulmonar es mucho menor. ¿Sí? En el caso del izquierdo voy a llegar a un máximo de sistólica de 120 y en el caso del ventrículo derecho estoy llegando a una presión de 25. Luego viene la eyección lenta, lógico, porque ya perdí presión. Y el otro ya le metí mucho volumen, ya está ganando presión, por eso ya no puedo inyectar con facilidad. Viene la fase de eyección lenta. Los ventrículos se empiezan a repolarizarse, encima el ventrículo empieza a repolarizarse y hay que entrar en diástole. La presión ventricular inicia su descenso y la aórtica desciende.
finaliza con el cierre, la aórtica asciende. ¿Sí? Pues cuando todo lo que venga no se lo coman así enterito, ¿sí? Hay que empezar con sentido crítico a hacer lectura. ¿Sí? Entonces aquí hay error, la aórtica asciende. ¿Sí? Porque si esta también desciende y esta desciende, no va a pasar nada. ¿Sí? Una desciende y la otra sube. Por tanto, va a tener que saber esa barba. Finaliza con el cierre de las barbas semilunares, primero de la aorta, luego la de la pulmonar. Lo que dijimos, ¿no es cierto? ¿Quién se cierra primero? La barba aórtica. ¿Quién se cierra la segunda? La pulmonar. ¿Por qué se da? ¿Será problema de presión? ¿Será problema de conducción eléctrica? La eyección lenta coincide con la onda T, las presiones en los ventrículos caen, el flujo se hace lento y se detiene, el flujo en las arterias se hace reverso, se inicia el flujo coronario, segundo ruido cardíaco, sigue barras. Aquí cuando dice se inicia el flujo coronario. Entonces, pregunto, ¿cuándo se irrigará mejor el corazón? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Cuándo se irrigará mejor el corazón, los ventrículos? ¿Cuando esté en sístole o cuando esté en diástole? ¿Qué le dice? Recuerda si esto no está herido, no está herido, pero está en tu cabeza para que pienses. Te he dado los conceptos, los básicos, y tú compras los razonamientos. Piensa, juega con los conocimientos que tienes. Ya te he enseñado el movimiento de las piezas de ajedrez. Ahora, para que tú le ganes el juego, haz jugar tus piezas de ajedrez para conseguir tu objetivo. ¿Qué supone? ¿Cuándo se fijará mejor los ventrículos? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Qué se imagina? ¿Después de esto tienen clase? ¿De qué? Le digo en la diástole. Busquen la respuesta, por favor. Los compañeros van a votar con eso. Y se inicia el flujo coronario. Me está diciendo que en la sístole tengo muy poco flujo coronario. Y la explicación son presiones. Dos puntitos, presiones. Busquen cuál es ese mecanismo. Función del ventrículo derecho. Eyección es muy similar al del izquierdo. ¿Sí? El ciclo cardíaco del ventrículo derecho es similar al del izquierdo, siguiendo la misma fase de contracción y volumen de eyección. Durante la fase de eyección, el electro longitudinal del ventrículo se acorta, parecido al otro. ¿Cuál es la diferencia clara entre uno y otro? Maneja iguales volúmenes. La diferencia está en el manejo de presiones. ¿Sí? Pues las presiones intraventriculares son más bajas. La presión del ventrículo aumenta hasta 4,6 durante la sístole y la presión máxima durante la eyección es de 25, frente a 120 del ventrículo izquierdo. La fase de contracción intravolumétrica es más breve, ya que la válvula pulmonar se abre antes que la aórtica debido a que tiene menor presión. Entonces ahí está la razón por qué una se abre antes y otras después. ¿Sí? El ventrículo derecho es más sensible a los cambios de presión del lado ventricular y de la respiración. La inspiración disminuye la presión intraaórtica, aumenta el volumen ventricular del final de la diástole y el volumen de eyección del ventrículo derecho. ¿Sí? Ahí está lo que dijimos, presión negativa de succión, ¿verdad? Que tiene mayor repercusión donde en el ventrículo derecho. ¿Y quién alimenta el ventrículo izquierdo? El derecho. ¿Sí? Entonces el ventrículo derecho lo beneficia indirectamente al izquierdo porque él succiona más y ese más se lo tiene que mandar al izquierdo. Aquí jóvenes, figuritas como de foto, ustedes lo comentan, y aquí todo lo que hemos hablado, sístole auricular, el tono cardíaco, primer tono, contracción volumétrica, eyección rápida, eyección lenta, ¿sí? Relación volumétrica, llenado del tiro rápido, llenado del lento, sístole auricular, ¿sí? Aquí está lo que les he preguntado, en foto se lo dejo para que ustedes lo comenten, ¿sí? Aquí que me está diciendo la salud de Nelsa. Aquí me está diciendo qué cosa. Aquí la curva, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo en sístole, mira, pocas sangre sigues, como masa ventricular. Pero en la diástole, mira, flujo aumentado.
comenten ustedes esa figura, ¿ya? Y llegan a una conclusión. Y han dado la expresión. Se la voy a dar una vez. ¿Por qué el asístole del ventrículo no está bien irrigado? Porque está toda la masa ventricular haciendo presión. ¿Okay? Y por lo tanto las arterias arteriales que tiene ahí les está disminuyendo el radio. Y al disminuir el radio tengo menor percusión. A lo que en la diástole, ¿qué pasa? El músculo empieza a relajarse. ¿Sí? ¿Y qué hacen las arterias? Aumentan su radio. ¿Y qué le permite? Mejor percusión. ¿Sí? Además hay otros factores que permiten el óxido nítrico, la adenosina me parece, se produce más adenosina y es un vasodilatador coronario. Los tonos cardíacos, ¿sí? El primer tono se explica por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, dura ese tiempo. ¿Sí? Segundo ruido que se debe al cierre de estas, su duración es menor. Bueno, los tonos cardíacos, uno dura más y el otro dura menos, pero lo puedo identificar. Ahí está. Ruido cardíaco, tercer ruido, ¿a qué se debe? ¿En qué momento se da? En la fase de llenado cardioventricular. ¿A qué se debe? A que la sangre que entra hace vibrar la pared del ventrículo. El cuarto ruido que se debe a la sístole auricular, que también hace vibrar la pared de los ventrículos. Para eso, ¿qué tiene que suceder? Que las paredes ventriculares sean muy frágiles, no frágiles, sino muy distensibles, se dejan vibrar. R3, R4, tono cardíaco 4, ¿a qué se debe? A la sístole auricular. ¿En qué momento se da? En el caso del cardiográfico, seguro que les va a venir así. La onda P coincide con un tono cardíaco, me empezaría a acordar, es el 4. Explique por qué. Debido a que esa contracción hace vibrar la pared ventricular. Soplos cardíacos, con el flujo laminar no se generan turbulencias, pero cuando aumentó la velocidad del flujo sanguíneo como el anémico, puede encontrar soplo, el flujo funcional, porque aumenta la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Y por qué aumenta el flujo sanguíneo? Porque tiene menor viscosidad, esta es la explicación. ¿Y por qué puede ser también turbulento? Porque la pared del vaso ya no es así como si fuera esto. Aquí tengo un ateroma, y hay un aumentamiento ahí. La lámina de sangre que venía aquí tiene que se choca ahí y se va para allá. Ya me está quedando desorden en las láminas que venían las pelitas que venían ordenados ahí, ya me crea turbulencia. O de repente el vaso sanguíneo está así, por aquí ya es una membrana, se dilata. Y la sangre que viene por aquí se va a meter para allá. Ya me crea desorden. Entonces empiezo a ocultar la presencia de desorden. Y esa es la explicación de los soplos que son anormales. Soplo cardíaco cuando el flujo se hace audible, dice causas fisiológicas y causas patológicas. El flujo cambia de laminar a turbulento, se realiza a gran velocidad en estados hipnotrónicos y cinéticos. Cuando estás con fiebre, cuando eres hipotiroideo, tu velocidad aumenta, emociones, embarazo, también tu velocidad aumenta. Cuando disminuye la viscosidad sanguínea en el entonces, causa fisiológica. Se le acabó el embarazo y desapareció el soplo. Causas patológicas, enfermedades de válvulas aórticas, estenosis o insuficiencias, o defectos congénitos en los septos interauriculares y los septos interauriculares. O sea, la pared aurícula derecha e izquierda, y hay una pared porque ellos no tienen comunicación, pero en esa pared no divide un hueco. Por lo tanto, la sangre va a pasar de un lado a otra calidad, y eso no origina soplo. Igual que el ventrículo derecho e izquierdo separado por el canal interventricular, pero hay un defecto, la sangre va a pasar. Pregunta que dejo: si tengo un defecto del tabique interventricular, ¿la sangre dónde pasará? ¿Del izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo? De izquierda a derecha. Me dicen, de tal a tal, explíqueme su respuesta. ¿Cuál es la razón que pase de aquí para allá? Soplos históricos. Esto es fácil de deducirse. Producidos por estenosis aórtica o pulmonar. Entonces, los soplos históricos son problemas de salida. Tengo un problema para sacar la sangre de una cavidad. Pues producido por estenosis aórtica y pulmonar. No me deja sacar sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, o del ventrículo derecho a la pulmonar. Tengo una estenosis de la válvula aórtica o pulmonar. Puede haber también insuficiencia mitral o tricuspidia o comunicación interventricular. Ocurre durante el... ¿Por qué se llama sistólico?
porque ese soplo va a aparecer cuando me encuentro, ¿dónde? En la contracción ventricular. ¿De acuerdo? Pues tengo que ubicar, ¿este está en sístole o está en diástole? Está en sístole, entonces es un soplo sistólico. No, pero está en diástole cuando el corazón está recibiendo sangre, entonces es un soplo diastólico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la periodo sistólico diastólico le da cuando aparece en la sístole o en la diástole. ¿Bien? Ya pasé este comentario. Entonces, el soplo diastólico, ¿cuándo va a aparecer? Cuando el corazón esté en situación de relajo. Dice, la presencia de un soplo no siempre indica anomalía cardíaca grave. Muchas personas tienen soplos que no comprometen la capacidad de bomba del corazón. El momento tímido por los soplos ayudan a la intervención valvular. ¿Dónde está el sístole o dónde está el diástole? ¿Cuál le falla? Es estenosis valvular, es insuficiencia. En las valvas, en las 4 valvas pueden estar fenómeno de estenosis o problema de insuficiencia. Estenosis, problema de salida. Insuficiencia, problema de que regresa. Esa puerta me es insuficiente, lo que salió se regresa. Problema de estenosis, no me deja salir, me está cerrando la puerta, no puedo salir. Insuficiencia, ¿sí? No. Lo que se puede lo deja regresar con facilidad. Y eso no debe ser. Soplos cardíacos, ¿sí? Son anómalos. Se realizan a gran velocidad, con el mundo luminoso, escuchado, circulatorios hipercinéticos. Esto se debe a aumento en la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Sí? Se debe también a qué cosa. Este problema de soplo se puede estar por problemas de velocidad. ¿Cuántos rayos tenía que superar? Biofísica, yo también en examen jóvenes. No, así eso no me enseñaron en zoología, sí, pero me enseñaron en biofísica. Disminución de la viscosidad sanguínea, anemia, enfermedades de apoyo cardíaco, los soplos cardíacos puede ser porque has aumentado la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque, por otra razón, porque tu viscosidad ha disminuido, o la otra porque tienes problemas orgánicos de válvulas o problemas de tabiques. Aquí, por ejemplo, una válvula mitral normal. ¿Esto es normal? No. Hay una estenosis. No me deja salir la sangre correctamente. Insuficiencia, que sería que se ha vuelto un boquerón que ya no me está cubriendo, se regresa todo. Dice, la incapacidad de cerrarse. Si la válvula tiene incapacidad de cerrarse, ¿qué va a pasar? Una válvula incapaz del cierre, ¿es estenosis o insuficiencia? ¿Qué cosa es? Si no se cierra bien, ¿qué cosa es? ¿Insuficiencia o estenosis? Insuficiencia. ¿Y qué significa la insuficiencia? ¿En qué se traduce? En regreso de la sangre. El regreso de la sangre. ¿Qué se llama eso? Regurgitación. Porque esta válvula, ¿qué debía hacer? Cerrarse correctamente y hacer que la sangre vaya solamente en ese sentido. Pero como es insuficiente, no se cierra correctamente y la sangre de la aorta empieza a regresar al ventriculo. Paso a otra parte. Pero más tenemos el tiempo para que se nos quede corto. Ya pasé sístole y diástole. Ahora empiezo a hablar de tono cardíaco, presión y de volumen. Aquí estoy en la contracción, esto está más fácil. Dice 1. ¿Dónde está 1? Contracción y su volumen. Ya lo comentábamos, ¿cierto? ¿Cuándo se da? Contracción y su volumen. Aquí está. ¿Estoy ganando volumen? No. ¿Qué cosa estoy ganando? Presiones. Válvula cerrada. Válvula auricular está cerrada. ¿Cuándo termina? Cuando abro la válvula aórtica. La apertura de válvulas no me ocasiona tono cardíaco, lo que ocasiona tono cardíaco es el cierre de válvulas. Gané presión, le gané a la aorta. ¿Qué ha pasado mientras tanto con el volumen? Empezó a inyectar sangre. Por lo tanto, mi volumen telediastólico, ¿cuánto era? Telediastólico
120, empiezo a inyectar sangre, empiezo a perder volumen, y al final, este es el volumen telesistólico, al final de la sístole, me estoy quedando con un volumen residual en el ventrículo después de la sístole, ¿con cuánto? Con 50. Si empecé con 120 y me quedé con 50, ¿cuánto inyectó de sangre? 70 centímetros. 120 menos 50, 70. Ese es mi volumen sistólico, mi volumen de eyección. Y después se hace eyección rápida, eyección lenta, se cierra la valva. ¿Qué valva se ha cerrado aquí? Lo dejo con el razonamiento de ustedes. Empieza en relajación isovolumétrica, empiezo a perder presión, pero mi volumen no varía, no estoy perdiendo volumen porque las valvas están cerradas, estoy en relajo, la presión baja, estoy casi en cero, viene la diástole, viene llenado vestibular. Este gráfico, por favor, jóvenes, ese gráfico, jóvenes, si se demoran 5 horas explicándoselo, a buena hora. Significa que han aprendido. Significa que han aprendido. Eso no es memoria, jóvenes. Si me demora 5 o 6 horas ahí y lo domino, feliz mejor. La explicación 1 de lo que expliqué ahorita. ¿Sí? No hice la comparación de presiones con volúmenes. ¿Sí? He explicado ahorita esto. El rojo versus el azul. ¿Sí? Ahora también yo puedo decir, explícame esto con esto. O explícame esto con esto. O explica esto con esto. Que dijimos, el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica, acústica, eléctrica, volumétrica, de presiones. ¿Sí? No explico su joven porque puede perder el tiempo. No me voy a explicar bien, me va a demorar mucho tiempo y seguro no me voy a dejar entender. ¿Sí? Eso es para comer una pausa, a cucharitas. ¿Sí? Otra forma de hacer el resumen, este cuadro yo lo uso mucho. ¿Sí? Ese de aquí es lo que está aquí. El nuevo borroso, pero igual lo voy a utilizar. Este es, ¿qué cosa? Esta es, voy a empezar aquí, voy a empezar por cualquier sitio, ¿sí? Pero aquí que tengo, esta es una asa, volumen, presión. Aquí estoy corriendo volumen y aquí en la vertical estoy corriendo presión. ¿Sí? Aquí quiero que dicen, voy a partir de este punto. Aquí es apertura de las válvulas auriculoventriculares. Llenado del ventrículo. No estoy ganando presión, empiezo a correr volumen. Me quedé, ¿cuánto dije volumen telesistólico? 50, ¿verdad? Entonces me empiezo a llenar de sangre, llena, sigue llenando, llenado rápido, llenado lento, sístole auricular. Entonces, ya llegué a los 120, pero el ventrículo empieza a contraerse porque ya le llegó la onda de despolarización. Se empieza a contraer para que la sangre no regrese, porque ya empiezo a ganar presión, no regrese del ventrículo a la aurícula, aquí se cierra la valva auriculoventricular. Aquí se abrió y aquí se cerró. Tengo la valva pulmonar aórtica cerrada del signo anterior. Entonces el ventrículo empieza a contraerse. Sístole ventricular. Fase, contracción isovolumétrica. Gané presión, llegué a 80. Presión suficiente para abrir la valva aórtica. Empiezo a inyectar sangre. Eyección rápida, eyección lenta. Empiezo a perder presión. ¿Por qué? Porque ya perdí volumen como ventrículo. Y encima ya me está llegando la fase de relajación. ¿Qué va a hacer? La sangre de la aorta va a querer regresar ¿a dónde? Al ventrículo. ¿Qué tengo que hacer para eso? Cerrar la valva aórtica. Entonces, valva aórtica cerrada, valva auriculoventricular cerrada, relajación. Si puede de ganar ese volumen, empiezo la relajación isovolumétrica. Diástole, con su fase que tiene, contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta. ¿Sí? Relajación isovolumétrica, volumen telediastólico, volumen telesistólico, ¿sí? Volumen de eyección, si hago la resta de 120 menos 50, ¿cuánto he inyectado? 60. Y esto es lo que está escrito aquí, jóvenes. Ahí está. Llenado, diástole,
contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica. Paso a otro tema. Dice determinante del volumen sistólico. En el examen puedo tomar los determinantes del volumen sistólico son esto. Todas las respuestas son correctas. Entonces, en la siguiente pregunta, marcar las respuestas correctas y argumente cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, el volumen sistólico aumenta debido a un aumento de la contractilidad, a un aumento de la precarga, a una disminución de la postcarga. Correcto. Ahora, argumentame por qué la contractilidad me permite tener un volumen sistólico. Correcto, argumento. El volumen sistólico se incrementa por aumento de la precarga. Correcto, argumentame por qué. El volumen sistólico se incrementa cuando disminuye la postcarga. Correcta la respuesta, argumentame por qué. No es simplemente decir esto, no, sino es memoria fotográfica, no, y esto no tomamos. Razonamiento, jóvenes, culpables, explicaciones, razones. Entonces, de esto depende el volumen sistólico, el volumen de sangre que el vehículo eyecta en cada sistema. Depende de esto. Y todavía aquí hay otras flechitas más, porque preguntaría, ¿y la precarga de qué depende? Entonces aquí se hablan como 4 o 5 cosas más. La contractilidad de qué depende, aquí se hablan varios factores. Ahí no se ve la medicina. Aquí se sigue abriendo el abanico más. ¿De qué depende la postcarga? Aquí se abre otro abanico de varias causas. No he llegado al fondo del problema, así lo estoy empezando a ver. La contractilidad, ahora te voy a explicar por qué cada una de ellas. La contractilidad es un inotropismo, aquí empiezo a explicar lo de esta aquí. Dice, ¿qué es la contractilidad? Es un inotropismo. La propiedad de las miofibrilas que consiste en la capacidad de aportar su longitud y de esta forma producir tensión y desplazamiento. Esta producción es a nivel microscópico. Un núcleo cardíaco dispuesto como un sitio, acoplamiento de excitación y contracción, el activo de miocina y el sinoceso, a nivel macroscópico. Una banda miocárdica, una bomba hacia el cuerpo. Mecanismo que modifica la contractilidad. O sea, ¿a qué se explica la contractilidad? ¿Cómo explica que la contractilidad? Como dije, la contractilidad se abre. ¿Por qué es mayor o menor la contractilidad? Entonces, mecanismo que modifica la contractilidad. ¿Por qué puede ser más o por qué puede ser menos? ¿Sí? Dice estiramiento muscular, me está diciendo. Entonces aquí recuerdo, ley de Frank-Starling. ¿Qué significa esto? La ley de Frank-Starling dice, a mayor elongación del músculo, le vendrá una mayor fuerza de contracción. ¿Qué me está diciendo con esas palabras? Pues, si tú me llenas de buena cantidad de sangre en el ventrículo, me estás elongando demasiado. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Contraerme con mucha fuerza. Lógicamente hasta un límite determinado. Porque si me has elongado mucho, ya no me voy a poder contraer. Entonces estoy hablando ya de que estoy patológico, tengo una insuficiencia cardíaca. Ya tanto me has estirado que ya no me pueden coger. Entonces, bien, estiramiento muscular, ley de Frank-Starling. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? Palabras sencillas, a mayor elongación con un mayor llenado de ventrículo, me va a generar una mayor fuerza de contracción y, consecuentemente, un mayor volumen de eyección. ¿De qué más depende la contractilidad de la frecuencia cardíaca? ¿De qué más depende de las propiedades implícitas del núcleo cardíaco, control neurohormonal, efecto que está teniendo esas fibras cardíacas, ya sea por efecto del simpático, ya sea por efecto del angiotensina 2, ya sea por efecto del endotelino? Entonces, todos estos factores que están aquí contribuyen en qué? En esto, ¿sí? Tratar de explicar esto. Aquí era de Frank-Starling, ¿sí? Dice, relación entre la longitud y la fuerza. El núcleo cardíaco puede incrementar la fuerza contráctil, ¿sí?, modificando su longitud. Y para modificar su longitud, ha modificado sus sarcomas. Está diciendo al final,
Si tú le logras más esa sarcómero, que lo miras con el miocardio, entonces puede hacer una mayor fuerza de contracción. Pues ahí están los autores, Frank y Starling descubrieron esa ley. Me voy elongando más y mi fuerza de contracción va a ser mayor. Es lo que dice ese gráfico. Me voy llenando, estoy aumentando mi longitud, ¿por qué? Porque me estoy llenando más. Y si me estoy llenando más, mi respuesta va a ser una mayor fuerza de contracción. ¿Sí? La ley de cierto límite dice, todo tiene límite, ¿no es cierto? Todo tiene su final, todo tiene su inicio, todo tiene su final. Porque dicen que la vida no tiene final, ¿no? No existe la muerte. Porque pasas a ser parte de otros seres. Y tiene mucha razón. Tú te mueres, ¿qué pasa? Liberas tus átomos de sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Y eso va a pasar a formar parte de otros organismos. Ya sea pasas como planta, ya pasas como animal, ¿sí? Ese animal come ese nitrógeno, ¿sí? Va a tu casa, comer la carne, te alimentas, eso pasa a formar parte de tu cuerpo del ser humano, pues el que no se termina, ¿no? Pasa a otra forma de ser. Y debe tener razón, ¿sí? Porque una ley de la física dice, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y al final cuando alguien se muere y lloramos, no lloramos porque se ha ido. No lloramos y lamentamos con sus amigos. Lloramos porque se muere su madre. Esa es la explicación. Somos tan egoístas que lloramos por nosotros, no estamos llorando por el mundo. Ley de Frank-Starling dice lo que dice, entre ciertos límites, cuanto más se llene el vehículo durante la diástole, mayor será la fuerza de contracción y consecuentemente mayor será el volumen de expansión. Relación entre longitud y tensión. Dice, a mayor longitud, mayor tensión y consecuentemente un mayor volumen. ¿Qué dice aquí? Si tú tienes un mayor volumen telediastólico, me está diciendo que la fibra se ha estirado más. Y si se ha estirado más, has originado mayor tensión. Y si haces mayor tensión, vas a originar mayor contracción. La ley de Frank-Starling es siguiendo un poquito, ¿sí? Mayor volumen, mayor presión. Voy a aumentar el volumen bajo. El volumen de sangre expulsado por el ventrículo depende del volumen presente, lógicamente. ¿Cuánto me vas a dar? Usted me pide el propinar. ¿Cuánto me vas a dar? Primero tengo que ver cuánto tengo para dar. Yo no te puedo dar de 10 y no tengo 10, pero tengo 5. Y aquí me está diciendo, el volumen de sangre que tú le vas a dar depende de cuánto tienes. Por eso la taquicardia que tengo me he llenado mal, mi volumen sistólico va a ser poco. Entonces, el volumen de sangre que tú estás expulsando, tu volumen de eyección, ¿sí? Depende de cuánto tú te has llenado al final de la diáspora. Si me he llenado con 120, mi volumen sistólico, ¿cuánto va a ser? 70. Pero si mi diástole se ha cortado y no me he llenado de 120, me he llenado de 100, ¿por qué pulsar 70? No voy a poder, porque no he llegado a los 120. Tendrá que ser de 50. Entonces, dice, la precarga. También digo el motor que era la precarga, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿La precarga de qué depende? Del retorno venoso. Entonces, y el retorno venoso, ¿qué determina? El volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Si tengo un mal retorno venoso, tengo un mal llenado del ventrículo izquierdo. Y si tengo un mal llenado del ventrículo izquierdo, tengo una mala precarga. Y si tengo una precarga, no tengo por qué dar. Tengo muy poco para dar. ¿Sí? Entonces, la precarga es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Es cuando está a su máxima longitud de recorte la sarcómera, la longitud de recorte de la cual se contrae el músculo se la precarga. O sea, cuánto te has extendido, o cuánto de volumen has recibido. O sea, es cuánto has recibido.
¿Qué es la precarga? Es el volumen de sangre al final del llenado ventricular del volumen telediastólico. ¿Con qué lo puedes medir? Con un catéter de Swan Gas. Llegas hasta la misma calidad y vas a medir cuánto de presión tienes ahí. Indirectamente, ¿qué dice? La presión venosa central y la presión de la aurícula derecha me está hablando del retorno de la sangre. ¿Qué me dice? ¿Cómo tú puedes medir la precarga? Bueno, midiendo la presión venosa central. Aquí tengo una vena yugular, ¿sí? Ahí me meten un catéter y me miden cuánto de presión tengo. Si tengo una presión baja, el paciente está llegando mal, está faltando volumen. ¿Sí? Pero si tengo que la yugular se está ingurgitada aquí, hinchada, si se me nota aquí la yugular, significa qué cosa, que mi presión está alta. ¿Qué me está traduciendo eso? Que mi ventrículo derecho probablemente no está trabajando bien, está recibiendo sangre, pero no la está matando. ¿Sí? La ley de Frankenstein nuevamente, factores determinantes. ¿De qué depende esa precarga? Del volumen sanguíneo. Lógico, si tengo poco volumen sanguíneo, tengo poca precarga, tengo poco retorno venoso. Y depende de la contracción auricular. Si tengo una aurícula que no se contrae correctamente, ¿qué me está diciendo? Que no me está mandando la sangre hacia adelante, la está almacenando hacia atrás. Entonces estoy hablando de qué? De una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿cuáles son los deberes de tu definición? ¿Qué cosa es la precarga? Fuerza que distiende la pared ventricular al final de la diástole y va a determinar la longitud máxima de la sarcómera antes de contraerse. Por eso dice el volumen telediastólico. Equivale a la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, también puede ser el derecho. Factor determinante de determinado ventricular, el volumen sanguíneo. ¿Cuánto tiene de volumen sanguíneo? De tu retorno venoso, o sea, cuánto estás haciendo retornar, porque tú puedes tener tu volumen sanguíneo normal. Por ejemplo, el soldadito que se me desmaya en el desfile, no ha perdido sangre ese joven, sino que por estar parado con su sangre se ha quedado en las venas, está teniendo un menor retorno venoso. Él no ha perdido sangre, está con su sangre, pero la sangre está estancada en las venas. La sangre está regresando, no. Entonces, su retorno venoso está mal, su presión venosa central está mal, sus cavidades cardíacas están llenando mal, su volumen sistólico es malo, por lo tanto, mala irrigación cerebral y el chico se desmaya. Dice Bolemia, depende del retorno venoso, depende de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la diástole se acorta, y si se acorta ahí, ¿qué? Se llena mal. Distensión ventricular y contribución de la aurícula al llenado ventricular. Estos son factores que determinan el llenado. Efecto del aumento. Según la ley de Frankenstein, cuando aumenta la precarga, el ventrículo se distiende. Y cuando se distiende, aumenta su contractibilidad. Y si aumenta su contractibilidad, aumenta el volumen sistólico. ¿Ven que no es difícil estudiar? Agarra un punto y de ese punto empieza a correr. ¿Ves? Empieza a correr porque esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. ¿Ves? Pero cuando recurro a la memoria de jóvenes, perdí el libro de cuenta. Dice, este mecanismo explica en parte el aumento del volumen minuto observado durante el ejercicio después de una expansión de volumen. En la insuficiencia cardíaca aumenta la precarga, lógico, ¿sí? Aumenta la precarga porque este corazón está muy insuficiente, que el retorno está normal, pero no lo puede manejar. No puede mover la sangre, no puede deshacerse de ella. Por lo tanto, la sangre regresa, lo sigue distendiendo, aumentó la precarga, pero es incapaz de deshacerse de esa precarga. El aumento del volumen minuto segundo en la insuficiencia cardíaca aumenta la precarga como consecuencia de la reducción del volumen sistólico, siendo un mecanismo compensador inicial. Papel de la ley de Frankenstein en función fisiológica como mecanismo de ajuste latido de volumen de sangre con los derecho e izquierdo golpea hacia la aurícula pulmonar en presencia de sobrecarga de volumen que a largo plazo produce la tensión hipertrofia cardíaca excéntrica, que ya cuando ya me empieza a fallar, es el mecanismo compensatorio. Entonces, como mecanismo de reducción de insuficiencia cardíaca, aquí va la curva con los pasos jóvenes. ¿Cuándo aumenta la precarga? ¿Cuándo aumenta el retorno venoso? Uno, es fácil. ¿Qué le puede aumentar la precarga? Vasoconstricción venosa.
¿Qué me hace? Que empiece a ordenar la sangre de las venas hacia el corazón. Vasoconstricción por estimulación simpática o endógena o hipotermia. Con hipotermia, ¿qué hago? Vasoconstricción. La otra que aumenta la precarga, hipervolemia o sobrecarga de volumen o insuficiencia renal suboligúrica. No estoy eliminando todo el volumen, estoy empezando a retener volumen, puedo mantener fichado. Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona bien, se está congestionando el corazón. Se está congestionando el tráfico, no deja transitarse, se está quedando atrás, se está quedando atrás. ¿Cuándo disminuye la precarga? Cuando hay hipovolemia, lógico. Ya no tengo ni 5 litros de sangre, tengo 3, porque no hay 2. Causada por hemorragia, deshidratación, vómito, diarrea, uso de diuréticos, la taquicardia, me da menor tiempo de llenado. Vasodilatación, lógico, no tengo un buen retorno venoso. Dice, efecto de aumento en la frecuencia cardíaca produce un incremento de la contractilidad en descarga simpática. Aumenta la frecuencia, aumenta la contractilidad. Esto lleva más potenciales de acción por unidad de tiempo, mayor cantidad de ingreso de calcio, porque necesito calcio para la contracción, se acumula más calcio para su liberación posterior, la presión aumenta en forma escalonada, contractilidad y frecuencia cardíaca. Otros factores que determinan. ¿Sí? La contractilidad, ¿sí?, es la capacidad intrínseca que tiene el miocito para generar fuerza y contraer, es la propiedad dinotrópica. El corazón intacto se define como la fuerza desarrollada en condiciones similares de precarga y postcarga. La contractilidad puede aumentar ante una estimulación simpática, ante fármacos inotrópicos positivos, disminuir, ¿por qué? Por disminución de masa muscular, porque está muerta, está isquémica, por hipoxia no me está dando oxígeno, o me está dando fármacos cardiodepresores. La frecuencia cardíaca es un incremento, produce aumento de la contractilidad, inotropismo positivo, cronotropismo positivo camino. La contractilidad de volumen minuto máximo se alcanza a los 120, 150 latidos. Si tú aumentas esto, ya tienes muy poco de llenado histórico, por tanto tu eyección va a ser muy poco. Dice, el aumento de tono simpático del ejercicio estimula los receptores beta 1 de enero. Me hicieron ustedes que hacen los receptores beta 1. Solo queda la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia. Aporta el menor repertorio de todo lo ventricular, facilita el paso de más impulso de las mismas agujas de manera temprana. La relación entre frecuencia y contractilidad se debe a que el aumento de la frecuencia incrementa la entrada de calcio intracelular y facilita su liberación de tejidos sarcoplánicos, mejorando la concentración de calcio y la fuerza contractil.